Hola, bienvenidos al Facebook Live. Hoy aquí en Gato Dumas vamos a preparar unos deliciosos bombones de chocolate y conocer la técnica para poder pintarlos y demás. Entonces, les cuento, vamos a trabajar con un aerógrafo para poder darle un acabado bien interesante y bonito a los bombones. ¿Sí? Acá tenemos un paso a paso, lo que vamos a hacer es pintarlos. Como hoy es San Valentín, en algunos países se celebra, vamos a trabajar con un poco de rojo y blanco. Entonces, vamos a utilizar el colorante blanco primero, el cual vamos a poner aquí en el dosificador para poder ir haciendo nuestro diseño. Entonces, encendemos ahí el compresor. Lo que vamos a hacer es comenzar que está un poco frío, ¿sí? Si está frío, entonces nos vamos con ayuda de una pistola de calor a calentar el pistilo ahí para que salga bien, porque estos colorantes están hechos a base de manteca de cacao. La manteca de cacao pues es una grasa y se solidifica con el frío. Entonces vamos a hacer una prueba ahí, ya está. Y vamos a ir dándole el acabado que queramos. Podemos utilizar cualquier color que queramos, pero tienen que ser a base de manteca de cacao o que sean liposolubles, porque el chocolate, como saben, es una grasa. Voy a limpiar un poquito aquí el dedo. Saben que cuando trabajamos con chocolate es importante mantener siempre la limpieza para no estar incómodos trabajando. Entonces ahí vamos pintando. Lo mismo haríamos entonces con el colorante rojo, pero antes del rojo lo que hice fue darle un acabado extra al molde con un pincel. ¿Listo? Entonces voy a retirar de acá esto para que no se vaya a regar. Vamos a apagar el compresor. Gracias. Y vamos a trabajar entonces con colorante negro. Esto es manteca de cacao teñida con colorante liposoluble. Quiere decir que se disuelve en grasa. Entonces vamos a poner acá un poquito de colorante negro. Ahí. Nos vamos a ensuciar un poquito las manos, pero siempre trabajamos con un trapo húmedo para ir limpiando y que no vayamos a regar absolutamente todo. Entonces tomamos con un pincel, puede ser con un cepillo de dientes también. Y vamos a comenzar a manchar el molde con goteo, ¿sí? Puede ser algunas líneas o puede ser dejarlo caer un poco menos, como ustedes prefieran. Incluso muchos diseños se pueden hacer incluso con el dedo, ¿sí? Pero acá queremos algo muy sutil que acompañe. ¿Listo? Lo mejor es utilizar uno con cerdas un poquito más duritas, pero ahí cae un goteo que es muy sutil, apenas lo quiero de esa forma. Entonces luego lo que hacemos con el compresor y con el aerógrafo es ponerle una capa roja para llegar a este resultado. La manteca de cacao entonces se va a cristalizar, es decir, que se va a endurecer, y podré poner entonces el chocolate luego para hacer la primera capa y poder hacer lo que se conoce como bombones rellenos. Este molde que estamos utilizando es un molde de policarbonato. Es importante siempre mantener el molde, luego de haber pintado o diseñado, mantenerlo limpio, para que esa manteca de cacao no se vaya a mezclar con el resto de los ingredientes, en este caso el chocolate. Entonces vamos a pasar una espátula. Como ven, lo que utilizo es una espátula de resanado. Entre más amplia, ¿sí? O más larguita sea la espátula, mejor se va a trabajar. Listo. Y así lo vamos a mantener hasta que se cristalice. Yo por este lado, como ven, ya tengo uno adelantado, lo voy a apartar porque vamos a comenzar a trabajar con el chocolate. El chocolate que hemos elegido para el día de hoy es un chocolate semi amargo, es decir, que es un chocolate oscuro. Muchas veces confundimos algunos productos en el supermercado cuando vamos a comprar chocolate para hacer este tipo de productos. Resulta que hay coberturas y hay chocolatinas, ¿sí? Las coberturas son las que el producto con el que podemos hacer, digamos, todos estos chocolates artísticos, esculturas, bombones, podemos hacer transformaciones de productos. Las chocolatinas son un poco más espesas cuando uno las funde. Estas son un poco más fluidas, las coberturas. Y hay de diferentes porcentajes o de diferentes tipos. Entonces encontramos chocolate amargo, semi-amargo, de leche también dulce, y el chocolate blanco o la cobertura blanca realmente, que no tiene pasta de cacao que hace que sea blanca. Pero sabe a chocolate porque es manteca de cacao, azucarada y digamos saborizada con vainilla, leche en polvo y demás. En este caso entonces vamos a trabajar con una cobertura, ¿sí? Que tiene más de un 31% de manteca de cacao, lo cual lo va a hacer mucho más fluido para poderlo trabajar. Resulta que cuando nosotros compramos la cobertura o un chocolate, él viene
con un proceso que se llama templado, es decir, que él viene rígido, viene durito, ¿verdad? Cuando lo derretimos y lo fundimos, se vuelve líquido y luego para poderlo endurecer tenemos que pasar por un proceso de atemperado o darle una curva de templado para reorganizar los cristales de manteca de cacao que están acá. Ahora, ¿cómo así que reorganizar cristales de manteca de cacao? Pues la manteca de cacao, que es la grasa del chocolate, es lo que le da la estabilidad al chocolate. Si yo fundo la manteca de cacao, prácticamente va a perder como cierto equilibrio. Cuando yo reorganizo los cristales, reorganizo la estructura, por ende otra vez va a volver a tomar cuerpo, a cristalizar, es decir, a endurecerse para nosotros poder desmoldar de acá, ¿sí? De los moldes o de cualquier pieza que queramos hacer, lo vamos a poder desmoldar porque va a tener una característica o algo bien importante que es la contracción. El chocolate cuando está bien templado se contrae y es posible poder retirar de los moldes o de cualquier espacio en el que pongamos el chocolate. Entonces el chocolate le podemos dar la forma que queramos si lo manejamos bien. Ok, entonces, ¿cómo se hace la curva de templado? Primero fundimos el chocolate o la cobertura, en este caso trabajamos con cobertura al 65% cacao, es una cobertura semi amarga, y la fundimos a unos 50 grados, entre 45 y 50 grados. Yo estoy utilizando un termómetro láser, pero pueden utilizar un termómetro de sonda y con el tiempo también pueden utilizar su propio cuerpo para sentir la temperatura. No es que vaya a decirle que acá está pues por números ni nada, pero son sensaciones. En este caso, la sensación que yo debo tener en el labio sería caliente, ¿sí? Temperatura caliente. Y lo que vamos a hacer entonces, una vez tenemos el chocolate o la cobertura a 50 grados, vamos a trabajar por tableteado o por marmolado. Es decir, que voy a trabajar sobre una mesada de granito o de mármol para poder enfriar una parte del chocolate, ¿sí? ¿Por qué granito? ¿Por qué mármol y no aluminio o acero inoxidable? Resulta que el aluminio y el acero inoxidable no recuperan la temperatura muy rápido. Si yo pongo un chocolate que está a 50, ese material va a llegar a 50 y de ahí a que enfríe va a ser muy lento. En cambio, el mármol o el granito se mantienen un poco más frío. Es importante también resaltar que la temperatura del ambiente debe ser por lo menos, en este caso, de unos 25-26 grados. ¿Para qué? Para yo poder bajarle la temperatura al chocolate a esa temperatura. Si yo estuviera a 30 grados, sería imposible bajar este chocolate en la mesa a 28 o 29, que es lo que necesito. Entonces, la curva de templado consiste en 3 temperaturas, básicamente, pero lo más importante es el movimiento. Primero, fundimos a 50 grados. Segundo, bajamos 2/3 del chocolate, el resto lo dejamos en el recipiente, 2/3 del chocolate, el cual lo vamos a llevar entre 28 y 29. Vamos a darle movimiento y al unirlo luego con el chocolate que está caliente en el recipiente, va a llegar a una temperatura de remonte. Si esa temperatura de remonte es de 30 a 31 como máximo, grados centígrados. Bien, entonces vamos a comenzar con el templado. Utilizamos una espátula de codo, ahí, y vamos a comenzar a esparcir el chocolate para que se vaya enfriando, y aquí comienza lo importante que es el movimiento, ¿no? Esa técnica seguramente la han visto por ahí, es un poco más ruidosa que de algunos. Todos los pasteleros tenemos o chocolateros tenemos cada uno su técnica. Acá voy a raspar, limpiar y limpiar. Si se fijan, lo que hago es raspar la totalidad del chocolate que está extendido en la mesa, porque si yo dejo partes muy finas, esas se van a comenzar a enfriar mucho, se van a cristalizar y me va a aportar son grumos que no los necesito dentro del chocolate por el acabado que quiero en los bombones. Entonces vamos moviendo ahí el chocolate. Y acá lo que estamos buscando es darle movimiento y enfriarlo un poco. Es importante el movimiento, no me sirve fundir el chocolate, dejarlo quieto y esperar a que baje temperatura y ya, ¿sí? Eso no va a hacer que el chocolate se temple o se cristalice después. Otra cosa importante que hago, otro aporte, digamos, del templado, aparte de contraerse del molde, va a ser que se va a volver a endurecer, por supuesto, pero va a tener más brillo y crocancia, que lo conocemos nosotros como crack, ¿sí? Entonces va a ser un producto mucho más crocante. Para todas las piezas que queramos hacer con coberturas, que nosotros pasemos por fusión, las coberturas deben ser atemperadas o templadas, o si no, no van a volver a endurecer. ¿Listo? Entonces, acá este chocolate o esta cobertura, vamos a tomarle temperatura. Está en 31, le falta bajar un poco más la temperatura porque tiene que llegar entre 28 y 29. La sensación en el labio, ¿sí?, va a ser fría. Entonces teníamos inicialmente sensación caliente,
acá fría, y cuando los una los dos va a ser tibia. ¿Okay? Volvemos entonces a extender acá la cobertura y vamos a darle movimiento nuevamente. Se ve muy provocativo, ¿verdad? ¿Sí? Acá estamos todos que nos comemos ya el chocolate. Aparte que fundido es lo más rico que hay en el mundo. Si no contamos con espacio, por ejemplo, para hacer este tipo de templado, podemos recurrir a otro templado que se llama sembrado, ¿sí? Otra técnica de templado, que es fundir el chocolate a la temperatura, ¿sí?, de 50 y ponerle un trozo grande del mismo chocolate sin haber fundido y comenzar a revolver, revolver, revolver hasta llegar a la temperatura de uso, que sería 30 grados. Entonces, vamos a mezclar bien para ver la temperatura que tenemos. Tenemos 28 grados, está perfecto. Y lo que vamos a hacer es recoger el chocolate para juntarlo en el recipiente. Acá. Entonces, esta es la parte de pronto más engorrosa, pero miren que es recoger el chocolate y raspar. Ahí raspamos. Raspamos y vamos recogiendo. Ahora, cada una de las coberturas que uno quiera utilizar o que trabaje, tiene temperaturas o una curva de templado diferente. En este caso, que es una cobertura negra, nos vamos a temperaturas un poco más altas que si utilizáramos un chocolate de leche o un chocolate blanco. La temperatura de fusión de este decíamos que es de 50 grados, pero en el chocolate blanco a esa temperatura sería muy alta y se podría quemar. Vamos más hacia el 40 o 45 grados centígrados por muy alto. ¿Listo? Acá esta parte la lanzamos y siempre mantenemos la mesa lo más limpia posible. Ahí. Entonces un trapito húmedo y limpiamos el borde para evitar mancharnos todo el delantal. Listo, ahora viene la parte más importante. Uno creería que jugar con el chocolate o templarlo es lo más importante y resulta que no. Acá vamos a tener que agitar el chocolate o mezclarlo muy bien, por lo menos unos 30 segundos o un minuto para asegurarnos que se emulsione bien. ¿Cómo así que se emulsione? Pues que se junten todos los componentes que están dentro del chocolate para que después el acabado sea mucho mejor. Cuando nosotros no revolvemos bien el chocolate y dejamos que se cristalice, aparecen o pueden aparecer unas vetas blancas. Esas vetas blancas son de manteca de cacao cristalizada que no se unió bien al resto de los ingredientes. Entonces vamos a mezclarlo muy bien y nos tomamos un buen tiempo ahí. No se trata de batir e incorporar aire. No queremos burbujas acá porque si no quedarían burbujas dentro del bombón. Queremos solamente agitar. Listo, vamos a tomarle temperatura a la cobertura completa. Estamos en 29.4, ¿sí? Está bien. Lo importante es que no se pase de 31, ¿sí? 29 a 31 está perfecto porque va a tener una buena fluidez. Si les queda más frío, lo que deben hacer es calentarlo un poco. ¿Cómo pueden calentarlo para llegar a la temperatura de uso correcta? Puede ser con una pistola de calor o puede ser con un golpecito de microondas, pero el golpe de microondas es literal de 2 segundos, a potencia máxima. ¿Listo? Vamos a limpiar un poquito aquí la mesa y las espátulas porque las vamos a necesitar. ¿Tenemos la otra espátula, Leo? Listo. Entonces siempre mantenemos espátulas limpias porque todo el tiempo vamos a estar trabajando con ellas. Le raspamos. Fíjense que acá ya comenzó a endurecer. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso de templado estuvo bien, ¿sí? Ese chocolate no se tira a la basura y tampoco se come cuando tenemos una producción porque esto hay que venderlo, ¿verdad? Esto se recupera, se vuelve a fundir y se vuelve a templar para utilizarlo para otros productos o para el mismo. Esto para hacer más. Entonces vamos a dejar limpia por lo menos una espátula y vamos a comenzar a hacer el llenado de los bombones. Entonces, el bombón está compuesto o tiene varias partes. Ya tenemos el acabado, vamos a hacer lo que se conoce como una coquilla, que vendría a ser como el recipiente en donde va el relleno del chocolate. Entonces vamos a mezclar un poco más acá. Y este paso lo hacen varias personas con manga, ¿sí? Pero a mí me gusta trabajarlo más con la espátula. Entonces, agitamos un poco más el chocolate y vamos con la espátula
recogiendo y raspando el chocolate. Ahí. Miren que lo ladeamos un poquito para que vaya distribuyéndose. Cuando llegamos a la última coquilla dejamos de llenar y vamos a ir llevando a cada uno de los espacios la cobertura ya templada. Hay un producto en el mercado que se conoce como masa glacé. Esa masa glacé no es netamente o no es cobertura de chocolate para nada, ni siquiera netamente. Es un producto sucedáneo el cual contiene grasas hidrogenadas. Entonces hay que revisar siempre en el empaque, la parte de ingredientes, que el producto que hayamos comprado para hacer esto contenga solamente manteca de cacao como grasa. Si tiene mezcla de manteca de cacao y grasas hidrogenadas, no funciona. Solo manteca de cacao. Listo. Ahí llenamos un poco los moldes y lo que vamos a hacer es vibrar para retirar el aire. Pueden vibrarlo de esta manera, pero eso deteriora mucho los moldes. Yo prefiero sin ruido moverlo de esta forma. Así lo que vamos a hacer es liberar el aire y no van a quedar gotitas o burbujas ahí, que puede ser un defecto del bombón. Tenemos una pregunta, entonces, cuéntame. ¿Cuántas veces se puede volver a templar los residuos? Todas las veces que quieran. Hay dos factores que pueden llegar a incidir en que no se puede utilizar más el chocolate, que se daña. El agua, si le cae agua cambia la densidad, entonces ya no me serviría, o si lo quemo. Si lo quemo puede ser, eso es un error que pasa bastante, un error bastante común, que es que lo llevamos al microondas por mucho tiempo y se comienza a quemar. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Después de eso, si no le ha pasado nada de caerle agua o quemarse, se puede utilizar hasta que se acabe, hasta el fin del mundo. ¿Listo? Entonces, ahí estamos vaciando el molde para generar la coquilla. Esa es la parte más bonita de todas. Vamos a raspar chocolate que tenemos con excedentes y golpeo un poco más. Voy a raspar acá también la espátula y que no siga goteando. Si ven que ahí sale otra gotita, pues la retiramos. Listo, limpiamos bien el molde, tratamos de mantener todo lo más limpio posible, sobre todo las manos, ¿sí? Y también el molde es importante que no quede con residuos de chocolate en esta parte. ¿Por qué? Porque eso me puede generar una faldita al final, que también es un defecto visual o de estética en el bombón. Entonces vamos a raspar bien la espátula y vamos a limpiar bien el molde aquí encima. Hacen buena presión, ¿tá? Y queda la coquilla lista. Así como está, lo vamos a poner sobre una tablita con papel parafinado y lo vamos a dejar boca abajo hasta que precristalice. ¿Qué quiere decir precristalizar? Hasta que la coquilla se ponga opaca para poder poner el relleno. Esto lo hacemos normalmente a temperatura ambiente cuando estamos a 20-21 grados. Si estamos en tierra caliente, por ahí de 30 grados, no sería posible porque no va a precristalizar. Yo por tiempos, como el Facebook Live es un poco corto, lo que voy a hacer es ponerlo en la nevera, ¿listo? Para poder seguir. Entonces ahí vamos a dejar que precristalice para poder pasar a rellenar. Ahora hablemos de los rellenos. Casi que hay millones de rellenos o tipos de cosas con las que puedo saborizar tanto el chocolate como el relleno. Lo importante es que no tenga mucho contenido de agua, porque cuando tienen más agua, más rápido se daña. Entonces, si son a bases de cremas frescas, si son a bases de, no sé, de mantequilla y esto, tienden a dañarse un poco más rápido que productos bien azucarados, como por ejemplo el arequipe o dulce de leche que vamos a utilizar hoy. Se podrían utilizar mermeladas, se podrían utilizar sirups o almíbares saborizados que contengan buena cantidad de azúcar para evitar que se vayan a dañar muy rápido. El azúcar es un conservante, o podemos utilizar también medios ácidos o ácido cítrico para ayudar a conservar un poco el bombón. Los bombones se deben considerar como productos frescos, ¿sí? Como un pan, solamente que duran un poquito más que el pan, pero digamos que no debería ser un producto de guardarlo. Yo sé que a veces nos entregan unas cajitas súper lindas como unas joyas y nos duran años, pero lo mejor que pueden hacer es conquistar otra vez para que les regalen otra cajita. ¿Listo? Bien, entonces vamos a mantener siempre esta cobertura templada para poder cerrar los bombones. ¿Qué pasa? Si yo dejo que se enfríe mucho este chocolate que tengo acá, pues va a tomar la forma del bowl, ¿sí? O del recipiente en el que está. Y yo necesito que todavía siga más fluido. En el caso de que se comience a espesar mucho o a enfriar mucho,
debo darle un golpecito de calor antes de que se formen cristales o grumos acá, porque eso se iría también dentro del bombón. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Cuéntame. ¿Qué tipo de cremas duran más para el relleno? Bueno, podemos hacer ganache, podemos hacer, como les dije, almíbares con alta concentración de azúcar, o lo que más dura pues es el arequipe o el dulce de leche o las pastas de avellanas y esto que ya vienen listas. Si se dan cuenta, uno compra un tarrito de pasta de avellanas y dura menos es porque no aguantamos y no lo comemos que lo que puede durar realmente por vida útil. ¿Sí? Entonces uno tiene que ver qué producto es perecedero y qué no, o cuál es más perecedero que el otro. Y eso les va a dar como la pauta para saber qué utilizar. ¿Por qué el chocolate se endurece durante el baño de María? ¿Por qué el chocolate se endurece durante el baño de María? Si les pasa eso, quiere decir que han sobrepasado la temperatura de fusión. Es decir, que ya están comenzando a quemar el chocolate o los sólidos que hay dentro del chocolate. Por ejemplo, si nosotros tenemos un chocolate blanco, que es el más frágil y delicado de todos, en el chocolate blanco hay leche en polvo y hay mucha cantidad de azúcar y hay grasa. La grasa, al llegar a una temperatura muy alta, comienza a actuar como una especie de fritura. ¿Y qué comienza a freír? La proteína de la leche. Comienza a caramelizar azúcar y por eso hace que se vaya endureciendo. Entonces lo que yo debo hacer es evitar calentar de más el chocolate. Por eso trabajamos con temperaturas ideales de fusión, como en el chocolate blanco 40, 45, de leche también 40, 45, y los oscuros sí podemos llegar a 50. Por más de 60 grados comienza ya a endurecerse y comienzan a salir grumitos. Otra cosa también importante ahí es el contenido de manteca de cacao, porque puede que no lo estén quemando, pero que no tenga suficiente manteca de cacao, que es lo que lo hace ser fluido o líquido. Ustedes están comprando un producto que es más como una chocolatina, ¿sí? Más como para consumo directo, más que para hacer este tipo de trabajo. Vamos a llenar entonces las coquillas, que ya están precristalizadas, miremoslas acá más de cerca. Están opacas, eso quiere decir que el relleno no se va a ir para el fondo, sino que va a poder poner ahí el arequipe. ¿La mantequilla de maní se puede usar como relleno? Perfectamente, de hecho un relleno muy rico, y les dejo ahí el dato, es mantequilla de maní mezclada con chocolate de leche y ralladura de naranja y les queda espectacular. Y les dura muchísimo porque la mantequilla de maní se conserva muy bien. ¿Se puede guardar en un bol de chocolate después de freírlo? ¿Se puede guardar en un bowl? Sí. Mi recomendación sería en bowl limpio para que la próxima vez que vayas a templar simplemente sea fundir y utilizarlo. Y si no, lo mejor es volcar el chocolate ya templado en una bandeja, dejar que se cristalice y obtener una barra nuevamente para luego reutilizarla. Bien, entonces. ¿Se puede salvar un chocolate quemado añadiéndole aceite? Es complicado porque por más que uno trate de pasar por un colador o un tamiz y quitarle los residuos quemados al chocolate, siempre va a pasar algo, ¿sí? Y ya cambia un poco el sabor y la calidad del producto. Hay varios productos que me ayudan a emulsionar nuevamente el chocolate, en el caso de que se separe, pero la textura no es la misma. Entonces, claro, puedes hacer milagros, digamos, con mezclas y todo eso, pero el producto no va a ser el mismo, ¿sí? Entonces tienes que tener cuidado. Voy a trabajar con un poquito de brandy o de alcohol, ¿sí? Cualquier licor que les guste, para bajar las puntas del bombón, del arequipe, perdón, y así vamos a poder cerrarlos. Deben ser generosos con el relleno, porque es como cuando comemos una empanada. Si hay mucha masa y poco relleno, no es tan chévere, aunque el chocolate acá es buenísimo. Pero la sensación en boca, cuando tenemos una capa muy fina de chocolate y suficiente relleno, cambia completamente la experiencia, ¿sí? Entonces, siempre bastante relleno y unas capas finas de chocolate que lo rodeen. Acá tratamos también de equilibrar un poco los sabores. Estoy utilizando un sabor que es semi amargo, casi amargo, y el relleno es bien dulce, entonces contrarrestamos. Porque yo no pondría un chocolate blanco con arequipe, yo buscaría un relleno que no sea tan dulce como, no sé, algo ácido, ¿sí? Como de maracuyá, que sería mucho más rico para eso. Bien. Tenemos otra pregunta. Cuenta. Temperaturas de chocolate amargo, blanco y con leche para templar. Ok, entonces volvemos. Vamos a hablar primero de las temperaturas de fusión. ¿Listo? Chocolate negro, vamos a 45-50, fusión, es decir, a la temperatura que lo derretimos. El de leche, 45, y el blanco, 40-45 grados. Luego vamos a enfriarlo, es decir, temperatura de descenso, y vamos a trabajar entonces para el negro, temperaturas entre 28 y 29 grados, para el de leche,
26, 27, para el blanco entre 25 y 26. Y luego la temperatura de uso para el negro va a ser 30, 31, para el de leche 29, 30 y el blanco lo vamos a trabajar entre 29 y también es posible 30. ¿Qué es importante también? La marca, porque no, o sea, eso es digamos algo muy global o general como reglas, pero cada uno de los chocolates traen en su empaque, en la parte de atrás, las instrucciones de cuáles debe ser la curva de templado, es decir, qué temperaturas debo manejar en el chocolate o la cobertura para poderlo cristalizar nuevamente. Entonces en el empaque lo pueden encontrar perfectamente. Lo que acabamos de hacer acá es cerrar los bombones con una capa muy fina de chocolate, ¿sí? Y ven que hay unos espacios todavía ahí con unos huequitos de aire. Entonces debo volver a vibrar. En este caso voy a vibrar fuerte. Y van a comenzar a aparecer esas burbujas. Si no retiramos las burbujas, por ahí se va a escapar el relleno y por ahí va a ingresar también oxígeno, lo cual hace que se dañe más rápido el bombón, sobre todo si tenemos esos lácteos perecederos o tenemos esos productos que se pueden dañar muy rápido. ¿Listo? Fíjense que rellenamos ahí. Yo lo que hago es dejarlo precristalizar, así, con las burbujas a reventar, y al final lo que hago es rellenar con una manguita lo que hace falta y pasarlo otra vez la espátula como si estuviéramos resanando. ¿Sí? Todo esto es arte y hay que manipularlo de esa forma, ¿sí? Para que quede perfecto. Listo. Entonces terminamos con esta cobertura y lo que vamos a hacer es guardarla para luego templar más o hacer más bombones o esculturas o lo que quieran hacer. Entonces, ya aquí sí voy a poner este chocolate. Esto lo puedo volver acá. Y trabajo, como ven, siempre sobre papel parafinado. ¿Por qué sobre papel parafinado? Porque acá se queda pegado el chocolate y luego, simplemente cuando se cristaliza, lo puedo levantar fácilmente y no tengo desperdicios de chocolate. El chocolate es uno de los productos, digamos, más nobles en la pastelería, no porque sea solamente delicioso, sino porque definitivamente rinde y no genera tantos desperdicios si sabemos cuidarlo y cómo no generar los desperdicios. Tenemos una pregunta. Cuenta. ¿Cómo se hacen los rellenos de licor? Ok, eso es un poco más complejo de explicarlos, pero tenemos tiempo, ¿cierto? Listo. Entonces, para hacer los bombones de licor tenemos que hacer un almíbar o un jarabe concentrado. ¿Qué es un almíbar o un jarabe concentrado? Ponemos azúcar y agua, ¿cierto? Y le ponemos jarabe de glucosa y el saborizante que nosotros querramos, ¿sí? Entonces hacemos un almíbar o un juguito bien endulzado con ese licor, ¿sí? Como tal, y podemos rellenarlo igual, es decir, hacemos la coquilla, le ponemos el relleno del almíbar, pero ¿qué pasa? Yo no le puedo poner luego chocolate encima, ¿por qué? Porque como es más denso, va a comenzar a hundir y se va a salir todo el relleno que es líquido. Dos recomendaciones o dos formas que tengo yo para hacerlas. Una, tomar manteca de cacao, ¿cierto? Cristalizarla un poquito o templarla un poquito y poner una gota sobre cada uno de esos bombones o ese almíbar. Dejo cristalizar, se forma una capita y luego tapo cuando ya esté cristalizado. ¿Por qué? Porque ya generé como una película resistente que no va a dejar que se hunda. Esa es una forma. Y la otra que es bien interesante es rellenar los bombones, ¿verdad? Con el almíbar de licor y luego tomar un acetato, ¿saben? Como ese de impresión o de fotocopia y ponerle chocolate, espatularlo y voltearlo sobre el molde, comenzar a raspar y hace que genere una capa fina sin que se hunda tanto el chocolate. Cualquiera de las dos funciona, la del acetato es un poco más compleja, ¿sí? Pero con la otra pues tienes que poner un poco más de manteca acá. ¿Listo? Préstame este papelito y vamos acá. Entonces, los bombones, fíjense que estos son los que acabamos de hacer. Voy a mostrarles por debajo cómo es. El molde está completamente como pegado, se ve oscuro. Cuando ya el molde está listo para desmoldar, si lo dejo así se va a regar, entonces me toca ponerlo a este lado. Cuando ya el molde está listo para desmoldar, cambia, se pone translúcido. ¿Sí vemos la diferencia o lo volvemos a mostrar? Mira, la diferencia. Acá están todavía pegados, acá ya están cristalizados. Y eso fue a temperatura ambiente, porque lo hicimos con más tiempo. Si quisiera acelerarlo, puede ser un poquito de nevera, pero no les recomiendo mucho el uso de nevera, porque va a generar como más humedad y pierde brillo el bombón. Entonces, para desmoldar, lo que vamos a hacer es, como una hielera, hacemos como un crack,
no mucho porque rompemos el molde, pero ahí vamos a darle una vuelta completa y un golpecito seco. Si yo lo volteo lento, lento, seguramente voy a dañar todos los bombones. 1, 2, 3. Ahí, un golpecito más y tenemos los bombones con el acabado. Listo. ¿Qué tal? Listo, vamos a pasarlos a una mejor presentación y les muestro ahora por dentro cómo quedan también y pues por lo menos disfrutamos de uno aquí con ustedes, ¿cierto? Bien, voy a traer un cuchillo para acá porque quiero mostrarles ahora el interior de los bombones. Vamos a acomodarlos sobre esta laja negra. Puede ser sobre un plato y estamos listos para celebrar entonces San Valentín, ¿o no? ¿Listo? ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿O estamos? Hasta que cristaliza por completo, eso depende de la temperatura ambiente. Si estamos por lo menos a unos 20 grados, se les va a tardar una media hora, ¿sí? Pero si estamos a 30, yo diría que en nevera y dejarlo por lo menos unos 10 minutitos, ¿sí? En nevera. Pero hay que fijarse también qué tipo de nevera es y todo, pues hay que fijarse cuando está desmoldado por la parte de abajo como les mostré ahorita. Vamos a abrir entonces uno de estos. Y miren ahí cómo queda el relleno encerrado. Si se dan cuenta, todas las capas son finitas y del mismo grosor. Eso hace que la sensación en boca sea increíble. ¿Vale? Listo. Entonces, nada, espero que hayan aprendido un poco de este arte del chocolate y del templado, que se animen a hacer bombones y que nos acompañen próximamente aquí en Gato Dumas. Ya las inscripciones para el programa de pastelería están cerradas por este semestre, pero en marzo estamos abriendo ya las inscripciones para que se anoten para el siguiente semestre que comienza el 1 de agosto o la primera semana de agosto. Entonces nada, los espero. Saben que mi nombre es Mónica Ríos, soy la directora del programa de pastelería y panadería para Gato Dumas Colombia y fue un gusto estar con ustedes el día de hoy.